Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días y por Radio High. No me quite pa. Buenos días a todos. Hola Muki, ¿cómo estás hoy? Muy bien, buenos días a todos. Buenos días, Luis. Buenos días, Tati. Señor Tenenbaum. ¿Qué se cuenta hoy? Apenas si se lo escucha, Luis. Sí, hay que acercarse al micrófono. ¿Un poco más de volumen o estoy un poquito desinflado? No, ahí está bien. Hoy está desinflado. Bueno. No, estoy bien rellenito. Esperemos que las noticias te inflen, porque hay muchas y muy interesantes hoy. Y vamos a empezar hoy con Trump. Uh-huh. Como saben ustedes, ayer lo comenté, Trump ganó en Nevada y ganó por afano. Y la verdad es que los números son impresionantes, pero hoy analizando los números aparecieron cosas muy interesantes. Lo primero interesante que vi desde el punto de vista estadístico es que la gran mayoría de los latinos lo votaron. Y me dice, ¿por qué eso debería impresionar? Hay dos factores. Primero, la forma que Trump habló de los mexicanos, ¿sí? Uh-huh. Él decía que hay que poner un muro porque de ahí vienen violadores y asesinos. ¿Sí? Y entonces todos los latinos salieron en contra y la Univisión se enojó, que es la gran red de televisión latina, y un personaje que trabaja ahí, porque es un personaje, la verdad, un locutor se ofendió y le empezó a maltratar o tratar de hablarle mal a Trump en uno de los mítines, que ordenó a los guardaespaldas sacarlo. Se esperaba que el voto latino lo iba a abandonar. Esa es una mitad. La otra mitad es que tenemos dos latinos en carrera, Cruz y Rubio, los dos de ascendencia cubana. Rubio totalmente y Cruz solamente de padre. Pero Rubio recibió solamente el 20% del voto latino y el resto fue para Trump. Cruz no recibió ni nada del voto latino. Es decir, claramente la gente vota porque es un reality, es decir, claramente lo ven como entretenimiento. Y no es un tema de ellos personal, es decir, porque si no, claro, si habría, digamos, por decir, un candidato antisemita, bueno, los judíos no lo votarían, ¿sí? Bueno, en este caso no está ocurriendo eso, y la explicación que me parece a mí es esa, es la explicación de que la gente lo ve como un reality. El otro número que es realmente sorprendente es que entre los votantes de Trump le preguntaron a la gente cuántos de ellos hubieran querido que ahora haya esclavitud en Estados Unidos, que no se haya abolido la esclavitud. Y el número es 20%. No. 20% de los votantes de Trump, y quizás de otros, de Trump se hizo esa pregunta, tienen nostalgia por la esclavitud. ¿Nostalgia? Sí, que quieren claro. Esclavitud, decían que era una buena época cuando había esclavitud. 20%. Es la mitad, casi. ¿Cómo? No es la mitad porque acá estoy leyendo que ganó con el 46% de los hispanos. ¿A ellos se lo preguntaron? No, a todos. Ah, a todos. No a los hispanos, a todos. Ah, no, todos, no sé si los hispanos claro, tenían nostalgia por la esclavitud. No, por eso era más raro. Igual ¿Cómo? Convengamos que en Estados Unidos hispanos y afroamericanos no se llevan muy bien, que digamos. No, para nada, muy mal se llevan como minorías entre ellas. Las minorías que mejor se llevan en Estados Unidos ya históricamente fueron los judíos y los italianos. Ellos se llevaron muy, muy bien. Las demás minorías siempre se llevaron mal unos con todos, y la de los latinos y los negros no es una excepción. Además, los latinos que vienen, y esto es muy importante, el latino es un emigrante, vino a hacerse el América, es decir, vino a trabajar y tener la seguridad y poder criar una familia y tener dinero y tener el sueño americano. Él se considera americano. Es americano. Es muy importante entender eso. Sudamericano. El negro no vino a ningún lado, el negro lo trajeron como esclavo. Claro. Sí, lo trajeron a patada. No hay una cultura negra, es decir, en el sentido, y yo no estoy, quiero que no se tome esto como un desprecio. Simplemente una cultura tiene que haber surgido dentro de una sociedad de una forma determinada, con años, donde se va puliendo, etcétera. Eso le pasa a los latinos. Sea mejor o sea peor, yo no estoy diciendo incluso
Los negros lo que tienen es lo que algunos llamarían una subcultura, que es una cultura que pasa por vivir las mismas vivencias o vivencias parecidas, pero eso no es cultura. Y no estoy hablando de la cultura como virtud, ¿está claro? Estoy hablando de cultura como un hecho sociológico. Y aparte también es de recordar que si bien Martin Luther King era cristiano, casi todos los movimientos más a la izquierda o más radicalizados de los afroamericanos abrazaron el Islam. Pero es muy importante esto, lo que vos decís, del tema de los cristianos. Primero que él no era un cristiano, era un reverendo, ¿sí? Era un hombre de iglesia, no era simplemente una persona que tenía... Era el negocio de él ser cristiano, ¿sí? Era la ocupación. Y es cierto que después aparece todo el grupo de los musulmanes negros, que se crea todo un movimiento que se parte en dos, con la gente como Farhan y que se convirtieron en virulentos, incluso antisemitas y fanáticos del Islam, y el caso de Malcolm X, del cual se hizo una película excelente con Denzel Washington, donde él se niega a eso y dice de que de eso no se trataba. Se trata del Islam, pero no de las radicalidades del Islam. Y por supuesto todos se olvidan de que históricamente la esclavitud la hicieron los musulmanes. Es decir, yo quiero que entiendan, nosotros siempre vemos el final del proceso de la esclavitud, ¿sí? Es como yo me compré un chicle, ¿sí? Pero ¿cómo se produjo ese chicle? Bueno, hay una fábrica, compra químicos, lo van armando, hay gente, ese es el proceso. Lo mismo pasó con la esclavitud. La esclavitud eran negros que eran cazados, literalmente cazados con Z, cazados en África y vendidos a los blancos. Así, cazados por otros directamente negros. Así. Y lo hacían esto los musulmanes. El Islam no tiene esclavitud, pero gana de eso. Y de hecho hay países enteros, Mauritania es un caso que se sabe donde todavía hay esclavitud. Ojo que la esclavitud no es que el hijo del esclavo es esclavo necesariamente. La esclavitud se forma a veces por una deuda. Entonces hay una deuda, no se puede pagar, te convertís en esclavo. Así de simple. Y esto es, en Mauritania es endémico. Y en algunos países del Islam es endémico. Esto es importante entender. Estaba leyendo justamente un artículo sobre Boko Haram en Nigeria. Recuerdan que es el grupo islámico poderoso que hay en Nigeria, que de hecho es el más poderoso que ISIS en cuanto a números. En un país que tiene 100 millones de habitantes, la mitad es musulmana, Nigeria, y la otra mitad es cristiana. En la parte de Boko Haram, contaba ayer una de las personas que al principio los padres entregaban a los chicos a Boko Haram para que se unan al movimiento. Más adelante, cuando se empezaron a dar cuenta qué es lo que pasaba con esos chicos, lo dejaron de hacer. Pero toda la base de Boko Haram vino de ahí, de los padres entregando a los chicos para que tengan una educación islámica en un movimiento que era claramente un movimiento militar. Pero que los entregaban cual si fuesen los Boy Scouts. Exactamente. Sí. Pero por supuesto porque ellos creían que el Islam debería... Recordemos que el Islam tiene como base conquistar el mundo. No, esto no lo digo yo, no es un tema de una lectura ideológica. Esto es la el paz Islam. Dentro del Islam, la paz dentro del Islam es cuando seamos todos islamitas. Así es. Esa la meta es que todo el mundo sea islámico. Mientras no seamos todos islamitas, no hay paz en el mundo. Así es. Exactamente. Y recientemente... lo han dicho. Si el día que todo el mundo sea musulmán, habrá paz en el mundo. Sí, el día que estamos todos muertos también. Y recientemente... pero quiero aclarar, y no quiero ser injusto, porque las religiones derivadas del cristianismo fueron iguales. Es decir, en su momento la idea era ir a todos lados y convertirlos, incluyendo a los judíos, incluyendo a todos los indios, a donde iban los negros, los azules, los amarillos, los corrayitas, todos. Pero también es de recordar, Muki, que ese viraje dentro de la catolicidad, específicamente voy a hablar de la catolicidad, fue después de la ocupación islámica en España, y adoptaron muchísimas costumbres del Islam, y sobre todo la connivencia o directamente la unificación del Estado y la religión. Eso fue una decisión... Es cierto. Es cierto, pero lo abrazaron con cariño, ¿eh? Se lo forzaron, ¿eh?
Y bueno, después... Ese es el problema de las religiones evangélicas, esas religiones que tratan de conseguir más adeptos. No todas las religiones son evangélicas. El budismo es una religión evangélica, el islam, todas las ramas del cristianismo son evangélicas, o casi todas, y los que no son evangélicos, por ejemplo, son la religión judía, que es la religión de un pueblo, que no le interesa tener más adeptos, y de hecho para convertirse al judaísmo una mujer tiene que estudiar 2 años, un hombre tiene que estudiar 2 años y además hacer una donación cutánea en lugares muy dolorosos. A la gran billetera. Pero y tampoco el hinduismo. El hinduismo, de hecho, no acepta conversos, no hay tal cosa, uno no se puede convertir al hinduismo. Así que, pero esta es la historia así... pero lo del 20% de la esclavitud, volviendo a lo que yo estaba contando, no, pero perdóname, es un número que yo no hubiera podido adivinar. Sí, decime. Hace poco hubo una cantante pop, que tuvo un grave problema en Estados Unidos, porque en su set musical incluyó referencias a las Panteras Negras y a los movimientos extremistas negros durante los años 70, y bueno, hubo repudios masivos, Twitter las insultaron en 800 idiomas. Esto estoy hablando, creo que fue durante este mes. No sé en qué presentación, si Grammys o hubo ahora una presentación así musical muy importante, un premio musical muy importante, donde a esta artista la repudiaron. Yo no sabía eso, no. Sí, porque incluyó en su presentación cuero negro, el look afro, consignas, el puño en alto, todos los Black Panthers, acudió toda la mística de Black Panthers. No sabría decir cuál. Beyoncé fue. Bueno, pero ella es morocha. Y bueno, pero lo hizo. Sí. De todos modos, el tema a ver, yo jamás hubiera adivinado que el 20% de la gente quiere que vuelva a la esclavitud. Me parece, yo qué sé, no. También hay que ver cómo se preguntó la pregunta, ¿no? Sí, lo que siempre decimos. Así que, bueno. Usted no quiere pero si ya estamos en el tema de las elecciones en Estados Unidos, tenemos el lado demócrata, Clinton. Y Hillary Clinton, porque hay que cuidarse cuando uno dice Clinton, yo por lo menos para mí sigue siendo el marido, pero bueno, Hillary Rodham Clinton, que sería su verdadero apellido, si ella fuera tan feminista tendría que haberse llamado Hillary Rodham y no Hillary Clinton, sí, ¿no? La verdad. Ella es feminista para cuando le conviene, ¿no? Sí. Y cuando no le conviene usa el apellido del marido, que tiene, por supuesto, porta apellido, ¿no? Y ella hizo unos discursos muy importantes en Wall Street, con los que ganó varios millones de dólares a las grandes firmas de Wall Street, pero los discursos, el texto de los discursos es secreto. Y ya le pidieron y ya le exigieron a ella que cuente, que revele qué fue lo que dijo en esos discursos, y ella se niega diciendo de que esto va a ayudar a los republicanos, toda clase de historias que ella es una gran fabuladora, esta mujer. Incluso cuando lo dijo a la risa, dijo, no, esto ayudaría a los republicanos, y pasó otro tema. Me parece que acá va a haber una historia importante, porque ella se erige como la gran defensora de los pobres y los negros, etcétera, etcétera. Y Sanders dice, no, es una mentirosa, está arreglada con Wall Street, con todos los negocios, y para eso escuchemos lo que ella dijo. Y bueno, yo creo que esto recién empieza, y vamos a tener todavía de esta historia de los discursos de Hillary bastante, y me temo que si se revelan, la carrera de Hillary a la Casa Blanca se va a empezar a por lo menos a flaquear. La otra noticia que tenemos es sobre, ayer llegó un sobre al correo en California, a Irvine, California, abrieron un sobre que parecía medio raro, y había un polvo blanco. Inmediatamente la persona que lo tuvo se enfermó, y 5 personas alrededor de él también. Puede ser un caso de histeria, ¿eh? Recordemos la historia del polvo blanco y por qué esto cada tanto aparece. Inmediatamente después, para los que no recuerdan, inmediatamente después de la caída de las Torres Gemelas, un tipo decidió, y nadie sabe quién es, y no hay, hasta el día de hoy no hay pistas, una persona mandó decenas de sobres con polvo blanco que contenía el bacilo, las bacterias del anthrax. El anthrax, para el que no sabe, es una enfermedad que en general la tienen las vacas, pero que también llega a humanos,
y que no es muy común, a menos que sea en zonas donde hay muchas vacas y en el estericol de las vacas, cuando se seca, sale un polvillo y ahí uno se puede llegar a enfermar. El anthrax es bastante mortal, no mata a todo el mundo, pero a un porcentaje muy alto de la gente, y de hecho algunos murieron con la enfermedad, con el anthrax, y el anthrax llegó al Congreso americano, a muchos lugares. Y era un escándalo, imagínense, inmediatamente después de la caída de las torres, se pensó que era un ataque terrorista en ese momento de Al Qaeda, ¿sí? No vamos a decir ISIS de vuelta porque todavía no estaba ISIS. Y no se descubrió nunca qué pasó. Es decir, el tema hubo un acusado, una persona que estuvo bajo sospecha durante mucho tiempo, que al final no había pruebas contra él, que era un ingeniero, que decían que estaba enojado. No se encontró, no se sabe qué pasó, y cada tanto aparecen estas cositas de los sobres que la gente a veces manda talco, a propósito. Claro. Y por supuesto que crea la histeria que se crea, ¿no? Esta es la historia del polvo blanco, que acaba de salir hace un par de horas en las noticias. Y bueno, y ya nos tenemos que ir al primer interludio musical, donde tenemos noticias bastante curiosas, especialmente para los que les gustan las conspiraciones. Ah, bueno, me gusta. Vamos al tema. Vamos. Muki Tenenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes, recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo, en exclusiva para Radio High. El Observador Internacional, de lunes a viernes, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Le mandamos un saludo a Cecilia Levy, que está en Pinamar, así que un beso para ella. Qué lindo Pinamar. Bueno, la canción, ¿no? ¿Qué cosa? La canción, Cecilia. La canción que acabamos de escuchar. No sabía que se llamaba así. Cecilia, you breaking my heart. Cecilia. Mira. ¿No lo conoces? ¿No sabías? No, te iba a preguntar si era tipo country esto. Muki, es chiquita. Esto es Simon and Garfunkel. Esto es grandes clásicos de los años Muki. 70. Claro, no. Pero bueno, no puedo. Vos tenés 21 años, no sabías. Sí. No. Simon and Garfunkel era una pareja de cantantes muy famosos que hicieron muchas canciones. Entre ellas es Me and Julio in the Schoolyard, yo y Julio en el patio del colegio. Motivo por el cual la gente en Israel que me conocía en la universidad decidió llamarme Julio, porque consideraban que era el único nombre que ellos conocían en castellano. Así que me llamaban Julio, y yo tenía que decir que no me llamo Julio, pero bueno. Y también, ya que estamos, un saludo a Roberto, el genio del sitar, ¿no? De la cítara, que está en Buenos Aires ahora. Bueno, seguimos con las próximas noticias, y como dije, para estos que les gustan las conspiraciones, tengo una de oro. A ver, ayer se encontró muerta a la recepcionista del Papa. No. El tema no es menor, porque la recepcionista era divorciada, católica, divorciada de Eritrea, y estaba embarazada. Se la encontró muerta, nadie sabe qué es, una mujer muy joven. Nadie sabe qué pasó. Se la encontró muerta en su casa. Algunos dicen que porque era diabética. El tema todavía está en investigación, pero para ellos, a esos que les gustan las conspiraciones, acá tienen tela para cortar, ¿no? Pues es para una película con Tom Hanks, ¿no? Bueno, sí, la sí, del Papa. Sobre el Camerlengo, claro. Sí. El Camerlengo, para los que no saben, es el gerente general del Vaticano, básicamente. Bueno, así que esta historia se las dejo a ustedes, pero vamos a volver a hablar del tema que todos los días básicamente vuelve, que es el tema de los refugiados, y cada vez hay noticias nuevas. Bueno, ya no son más los países que decidieron cerrar las fronteras, que ya tenemos muchos, incluyendo Bélgica ayer, que decidió cerrar la frontera, es decir, cerrar el establo después que se hayan ido los caballos, con la frontera con Francia.
Y también la noticia de que Grecia anunció que va a vetar cualquier decisión de la Unión Europea que exija unanimidad hasta que no lo resuelvan a ellos, el problema de los refugiados, y se lo resuelvan, y que todo el mundo se lleve sus cuotas. Ayer Amnesty International acusó a España de no ocuparse de los refugiados, ya que debía haberse tomado, según el arreglo, 17.500 refugiados, y tomaron un poquito menos. España acogió 13 refugiados. Nadie tiene mucha intención de llevárselos, y hoy vamos a escuchar lo que pasó con Orbán. Orbán, recordemos, es el primer ministro de Hungría, el más, digamos, halcón entre los antirrefugiados, el primero que cerró las fronteras, el primero que dijo que no quiere que la gente llegue, y ayer en un discurso acusó a Merkel de inundar la Unión Europea con, según sus palabras, terroristas y criminales. Pero en una muestra de apertura decidió que va a hacer un referéndum para ver si los húngaros quieren adoptar a los refugiados o no. Lo interesante es la pregunta del referéndum. ¿Quiere usted, así es, exactamente como se los cuento, está de acuerdo usted con que, contrario a lo que quiere el Parlamento húngaro, puedan obligar la Unión Europea a Hungría a recibir refugiados extranjeros que no sean ciudadanos húngaros? Y que sean todos malos y feos. Son malos y feos, y el no es muy chiquitito, ¿no? Es un poco subjetivo. El sí para hacerlo necesita traer un microscopio, hay que buscar dónde está el cuadradito, ¿no? ¿Quiere usted exponer a su hija a ser salvajemente violada? Pero lo que te cuento es la pregunta del referéndum, no es que esto es lo que quiere hacer por el referéndum. Es decir, claramente, viste, parece las votaciones en los países, esto que dicen, votó el 101% por el candidato, cosa que ocurre en África, ha ocurrido más de una vez, ¿sí? Con un revólver en la cabeza, ¿qué dice la gente? Estas son las noticias de hoy para los refugiados, pero yo me imagino que vamos a tener más y más noticias sobre el tema de refugiados lamentablemente, día a día. Lamentablemente. Este es un problema que llegó para quedarse y para expandirse, porque en definitiva el problema del Oriente Medio es tan grande que no va a alcanzar solamente con la búsqueda del bienestar en Europa. Van a empezar a buscar otros horizontes inevitablemente. Ya veremos. Igual estamos, la verdad que estamos sentados y mirando, ¿no? Otro referéndum, si ya hablamos de referéndum, ¿se acuerda que había un referéndum en Suiza que iba a haber en junio, que yo los conté, para crear un sueldo mínimo vital y móvil de 2.500 francos suizos, que es equivalente a unos $2.600 por mes por habitante en Suiza? Pero hay un referéndum antes, y el referéndum antes es un referéndum sobre otro tema. Una vez más, hay miedo de que si este referéndum pase puede crear un problema. Hace no mucho tiempo Suiza votó un referéndum a favor de algo que se parecía que no iba a pasar, y que es salirse del Schengen. De hecho, están en el proceso de salirse del Schengen, lleva mucho tiempo según el gobierno, pero la decisión fue sí, y dentro de poco Suiza no va a ser más miembro del Schengen, ese grupo donde hay tránsito sin pasaportes entre los países, cosa que igual ya no va quedando mucho, ¿no? Pero el nuevo referéndum de Suiza es un referéndum que tiene que ver con los commodities. Los commodities, para que todos entiendan, son materiales que se dividen en más o menos tres: commodities de energía, que es el petróleo y el gas; commodities de metales, que es el oro, el acero, el hierro, el cobre; y los commodities de agricultura, que son la soja, el trigo, las papas, el jugo de naranja, las panzas de cerdo, las vacas, etcétera. Suiza es el centro mundial de compañías que se ocupan de compra y venta de commodities en grandes cantidades. Estamos hablando en los mercados, ¿sí? Chicago es la gran bolsa de commodities, y están en Suiza porque en Suiza los impuestos son muy bajos para este tipo de operatividad, y el 60% de las compañías más importantes que tienen commodities están en Suiza. Y la ley va a prohibir, este referéndum sugiere una ley, recuerdo que no es una ley sino un cambio a la Constitución, porque todos los referéndums terminan en cambios a la Constitución, no las leyes, para eso se hace un referéndum en Suiza. Y la nueva regla prohibiría especular con commodities que tienen que ver con comida, es decir, no con metales, no con energía, pero sí con comida.
Ellos dicen que está mal porque la comida la necesita la gente para comer y cuando se especula sube y cuando sube la gente no come. Y por lo tanto prohibirlo. A ver, primero, si quisieras hacer una prohibición así para que sea efectiva, debería ser en todo el mundo, no en Suiza, porque la gente simplemente se va a cruzar, se va a pasar a Austria, Alemania, Francia o cualquier otro país del mundo y se van a ir a laburar desde allá. Si lo único que vas a conseguir es que una industria, por llamarlo así, o una rama importante de la economía suiza se vayan y haya más desempleo, haya menos trabajo y haya menos negocios. Es un golpe muy fuerte también para los bancos. Pero además es ridículo, ¿sí? Es decir, prohibir la especulación es pedirle a las nubes que no lluevan. La gente va a seguir especulando, uno quiera o no quiera. La gente especula con todo. La gente especula con dinero, la gente especula con los precios, la gente especula con la familia, la gente especula con los amigos, la gente especula. ¿Qué quiere decir especula? Quiere decir que quiere tener un mejor resultado frente a una anticipación que ellos tienen de lo que sería el futuro. Entonces, la gente no compra trigo solamente porque necesita hacer pan. En este caso, la gente compra trigo porque es un negocio. Y la especulación es algo que tiene que se convirtió en una palabra aparte negativa, especular, ¿sí? Sí. Y la verdad es que la especulación no es negativa ni positiva, es simplemente una apuesta. Y así como cuando yo salgo con una chica, y especulo si voy a tener suerte o no, si con invitarla a cenar me va a servir o no, si hablar, ser simpático o enojado me va a servir o no, eso es especulación. Especulamos todo el día y algunos especulan con cosas que tienen que ver con su trabajo. Los abogados especulan con sus clientes, los clientes con los jueces y así. Esta es la especulación y la especulación económica no es distinta, no es diferente. Y otra vez, no tiene ningún sentido porque no van a lograr nada con eso, ¿no? Y bueno, una vez más los referéndums suizos de 3 millones de personas acaparan las noticias, por lo menos noticias divertidas, ¿no? Y bueno, antes de irnos a nuestra tanda, nuestra tradicional tanda, quiero contar una cosa más. ¿Se acuerda que hablamos ayer de las armas? Sí. Yo les contaba ayer como en el polígono de tiro donde yo fui en Nevada se podía ir a disparar desde los 10 años en adelante. Es decir, para fumar hacía falta 18 años, para tomar alcohol 21, pero para disparar 10. Y Iowa pasó una ley ayer en la cual todos los chicos, con permiso de los padres, tienen derecho a portar armas. No importa la edad. No importa la edad. No importa la edad. No hay edad mínima. Quiere decir, un chico de 1 año podría andar arrastrando, les va a tener que arrastrarla. Un Magnum 44. Ay, por Dios. Ahora estaría bueno que las industrias armamentísticas podrían crear armas más livianitas para los chicos, ¿no? La Glock 15. Tipo para que lo muerdan los bebés cuando les salen los dientes. Para que lo muerdan, sí, te los ¿Cómo se llama eso? La Glock 15. Pero chicos. No tiene sentido. ¿Cómo un nene va a disparar? Pero aparte, miren, Estados Unidos ya tenía, en algunos de los estados de Estados Unidos se puede manejar desde los 12 años. ¿Okay? Sí, Estados Unidos desde los 12 años se puede manejar. De hecho, la gran mayoría de los estados tienen por lo menos de los 15. Pero hay varios estados en el centro de Estados Unidos que es de los 12 años. En zonas donde si no manejás, te quedás, ¿sí? Porque no hay colectivo, no hay nada, ¿sí? La idea era esa, el americano está enamorado de su auto, ¿no? Así lo decía Henry Ford, el gran genio de la industrialización y nunca nos olvidemos de sus afinidades nazis también. Bien, pero en esta tenía razón y si están bueno, esto fue el auto, pero por lo menos está 12 años, tiene que llegar a los pedales. Claro. Que no hayan puesto un límite, lo único que dicen que si son menores de 18 años tienen que tener permiso de los padres. Ah, no, mamá, eso es otra cosa. ¿Puedo ir al colegio hoy con el bazooka? Sí, mamá, dale, quiero mostrar el bazooka. Aparte, lo que sería la revista Anteojito norteamericana, reclame su Glock. La revista más $20 te llevas, no sé. Te llevas una Glock. Qué desastre. Villiquen y cómo armar tu cañón. No, eso se tendría que llamar Miliquen, se tendría que llamar. Miliquen. Bueno, vamos a la tanda. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional.
Todas las mañanas, Muki Tenenbaum es el observador internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas. Muki, acá quedamos escandalizados con la idea de niños armados. Yo qué sé. Es que es muy fuerte. Pero aparte, el hecho de que haya pasado como ley, es decir, votaron a favor, votaron en contra, tuvo una mayoría de 60 contra 30 dentro del estado de Iowa, en el Parlamento del estado de Iowa, es una locura. Es decir, claramente no es que se le ocurrió a alguien, un empleado, ¿sí? O es la decisión de un juez en una situación especial. No. Sentaron, hicieron un proyecto de ley, lo mandaron, lo discutieron, lo votaron. Yo no sé, la verdad que pero... vos sabés muy bien que yo estoy a favor de la aportación de armas, pero solamente para mayores. Claro. Y solo después de haber estado con un entrenamiento serio y haber pasado exámenes como para manejar, igual. Y yo lo linkeaba también con tu observación con respecto al americano que ama su auto. ¿Cómo se abre, hablando de brechas y todo, pero la diferencia brutal que está del pensamiento europeo al pensamiento americano, ¿no? El pensamiento europeo es un pensamiento de transporte público. O sea, el europeo piensa que símbolo de riqueza es excelencia en el transporte público. Y el americano no piensa en transporte público, piensa que cada uno tiene su transporte, ¿no? Y el europeo, históricamente, tiene, bueno, acordate que durante años la policía inglesa no andaba armada. Pero vos, a ver, empecemos con el tema de la diferencia de Estados Unidos en Europa. Hay una diferencia desde ya muy importante, que es la densidad poblacional. En Europa la densidad es altísima, no podés que todo el mundo tenga auto y preferís que la gente se maneje en transporte público. De hecho, Nueva York, que tiene muy alta densidad, tiene muy buen transporte público. Es decir, no es que en los Estados Unidos, donde las zonas densas no hay transporte público. Estamos hablando de un país, Estados Unidos es uno de los más grandes países del mundo, es decir, para que tengamos una idea, solamente Rusia y Canadá un poco es mayor que Estados Unidos. Estados Unidos es gigante, es 4 o 5 veces la Argentina, en un país donde viajás con el auto y de hecho tienen, yo no sé si vos te acordás que los autos norteamericanos, y ahora algunos europeos empiezan a tenerlo, tienen el coasting, el sistema ese en el que vos ponés la velocidad que querés ir, apretás un botón y el acelerador va todo el tiempo a esa misma velocidad. Crucero, velocidad crucero. Y esto es estándar en todos los autos en Estados Unidos, porque tenés que hacer una vez, ¿viste? Tenés que viajar 10, 12, 14 horas. Sé que muchos argentinos están acostumbrados para ir a Mar del Plata, para ir, hacen viajes al norte, Bariloche, pero es una excepción, los norteamericanos lo hacen todo el tiempo. Y esa densidad no es un tema menor, la falta de densidad poblacional no es un tema menor. Así que estamos hablando de distintas situaciones, además de que los europeos se la pasan viajando a los países vecinos y solamente el 12% de los americanos salió de su país alguna vez, incluyendo Canadá y México. La gente no se va a ningún lado de Estados Unidos, y cuando van dentro de Estados Unidos viven una vida bastante aislada los americanos, contrario a lo que uno cree. Además producen todo ellos, además las grandes innovaciones en tecnología, hay algunas de muchos países muy simpáticos, que hay en Israel, hay en Japón, pero son de ellos. Es decir, ellos no necesitan a nadie. De hecho, el mercado interno de ellos es tan poderoso que depende del mercado interno de cómo está el dólar. Lo demás no importa. Entonces, estamos hablando de un país, viste, grande, fuerte, poderoso, que ganó 2 guerras mundiales y que tiene el sistema militar más gigante de todos. Y son 300, son la misma cantidad que hay, prácticamente la misma cantidad de habitantes que tiene Indonesia. Indonesia es un país básicamente muerto de hambre, ¿sí? 300 millones de personas, casi todas muertas de hambre. Son islas también, que también no hay, el tránsito es todo con barquitos y todo, ¿no? Y es un país de gordos. ¿Cómo? Y es un país de gordos, aparte. Indonesia no. No, digo Estados Unidos. Sí. Yo estuve en Houston, que es la ciudad que tiene más kilos per cápita en el mundo, y la gente es inmensa. Sí. Aún cuando yo, durante muchísimos años, pesé 200 kilos, yo me sentía un livianito allá.
la cantidad de pan con manteca que comían. Era una cosa así, la manteca tipo a ver, como tipo fiambre. Como si fuera Filadelfia, ¿sí? Así pedazos. Sí. Los americanos hay un problema serio de obesidad, pero no en todo Estados Unidos, pero sí mucho en las zonas. Yo te diría que las zonas urbanas fuera de Nueva York está toda llena de gente muy grande. En Miami, no sé, los que van, Florida, los viajes en los cruceros donde la gente va a comer. Claro. En Las Vegas, el atractivo de Las Vegas es que la comida es barata. No sé si ustedes saben. Esos cruceros van como un alíscafo. Esos cruceros van como un alíscafo, con la punta levantadita. Sí, bueno. A ver, a las 4 de la tarde se abre el buffet a mitad de precio. Además, el buffet a todo precio cuesta $9. $4. Y un buffet gigante, Y la gente anda con platos. Yo creo que desde el punto de vista de ingenieros y arquitectos podrían aprender cómo hacer cosas a la altura y que no se caigan. Porque son los 25 panqueques que se ponen en el plato con más la ensalada, más así, mezcla bárbara, ¿no? Sí, la obesidad es un tema. Pero a los americanos parece que les va bastante bien, ¿no? Es decir, no estoy preocupado por su prosperidad, pero sí por su sentido común. Claramente, sí. La historia en Iowa es un tema. La próxima noticia que tenemos es interesante y tiene que ver con la comida. Una de las cosas que nosotros sabemos es que se tira mucha comida. Todos tiramos comida, ¿sí? La gente va y compra más de la comida que necesita, y es porque el ser humano no está preparado para tratar con abundancia. El animal humano no sabe qué se hace con abundancia, entonces suma, ¿sí? ¿Qué hace un animal? Come hasta que revienta, ¿sí? Porque puede venir el invierno y después no va a tener comida, entonces instintivamente come. Y el ser humano, que es un animal más, acumula, ¿sí? Y en este caso acumula comida, y la gente tiene más comida de la que tiene, y después por supuesto no se puede comer y se tira. Y la Unión Europea descubrió algo interesante, y la verdad que debo decir que es original, y llegaron a la conclusión que las fechas de expiración de la comida que que tienen todos los productos, fuera de muy poquitos, es una fecha mentirosa. Es mucho antes de lo que realmente la comida deja de ser nutritiva o peor o puede hacer daño. Y entonces prohibieron en Europa por usar la palabra fecha de expiración, sino fecha recomendada de consumo, hasta tal y tal fecha. Por supuesto la gente no se sienta a leer lo que dice el cosito, si mira la fecha, la idea de que la gente se va a poner a leer ahora el cartel de vuelta me parece un poco difícil. Pero en Francia se lo tomaron muy en serio el tema y se cansaron del hecho de la comida, y lo que hicieron es obligar a los supermercados de ahora en más a no tirar nada. Los supermercados, cuando llega el momento de tirar, tienen que tirar un container especial que luego se distribuye a los pobres. Yo no sé cuán eficiente va a ser eso, pero, por ejemplo, McDonald's en todo el mundo tira la comida, y en algunos lugares vienen la gente que está hambrienta, espera que tiren la comida para comerse las cosas que se tiran. Muchas de ellas no es que están mordidas, ¿sí? Sino que les sobró, 200 hamburguesas y las tiran a la basura, porque al otro día no se puede ni comer. Sí. Acá recientemente un investigador descubrió que no fue Almafuerte quien dijo no te des por vencido ni a un vencido, sino a un supermercadista chino. No te des por vencido. Ni a un vencido. No lo dijo Almafuerte, sino un supermercadista chino. ¿Por qué? Ya entendí. Porque no está, aunque esté vencido, sigue usándolo. Igual está en la góndola. Claro. Bueno, te iba a decir, los chinos tienen muy clara esa idea que quieren instalar en Europa. Porque ellos se vence algo y lo siguen teniendo. Sí. Bueno, pero se vence algo y vos lo ves que se venció, ¿sí? Pero en Dinamarca acaban de hacer algo, y en Inglaterra también, algo muy original, y abrieron un supermercado de comida vencida, directamente. Todo es vencido. No. Mucho más barato, por supuesto, muchísimo más barato. Ojo con el tema de los vencimientos, no es un tema general que siempre se puede comer algo que está vencido, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo fui a Vietnam la primera vez en el año 92... Si se mueve, seguro que no, ¿Cómo? Si se mueve, no lo como. Si está verde, ¿no? Especialmente si se mueve. Si la sandía es verde de los dos lados, no la comas. Pero lo que estaba contando de que en el año 92 estuve en Vietnam y no había farmacias, básicamente, era un desastre el lugar, y vendían antibióticos en la calle, antibióticos que estaban recontra vencidos, así 4, 5, 7 años vencidos. No. Sí, y la gente que estaba enferma compraba ahí los antibióticos.
Imaginemos una de dos cosas: o el antibiótico estaba bien después de 5 años, cosa que me sorprendería que esté demasiado bien, o estaba mal, y no es que causaba daño, simplemente que no actuaba lo suficientemente fuerte, y entonces ahora, cuando volvía la enfermedad, volvía con todo. Si vos tenías un problema de una angina, te volvía con una super angina, ¿sí? Porque no terminaste de matar a los microbios, mataste otros microbios que no tenías que haber matado, y bueno. Le diste vitaminas. Virtualmente le diste vitaminas. Pero también sabemos hoy que los vencimientos que ponen las farmacéuticas es un tema de negocios, ¿sí? La obsolencia programada se llama eso. Lo voy a hacer obsoleto, y le voy a declarar una fecha, y después la gente tiene miedo, en un remedio, ¿viste? No vas a tomar algo que está vencido hace un mes. No. Y probablemente no sea verdad. Mira. Y sobre eso hay toda una investigación sobre el tema de las farmacéuticas y sus tantas investigaciones que hay sobre ellas. Y ellas no están investigadas, sino ellas son investigadas, las farmacéuticas, por eso. Y bueno, el tema del mercado, del supermercado danés es interesante porque es infinitamente más barato. Y es una buena idea para hacerlo en Buenos Aires también, por supuesto que... En Buenos Aires, en ambientes supermercadistas, se les dice lustrado al vencido que casualmente justo tiene una manchita o no se lee bien. Los supermercadistas le dicen... Entendí. Y se vende, Sí. hay un mercado del lustrado. Pero, a ver, es muy simple. El problema es que es el negocio de las compañías que fabrican comida, que vos tires la comida y que compres más, por supuesto. Ese es un gran negocio de ellos. Parte de la comida sabe que la vas a tirar, y si cuanto antes se venza, bueno, va a ser mejor. Hoy ya hay heladeras inteligentes, es un tema que vamos a hablar porque lo tenemos listo para hablar sobre los nuevos aparatos inteligentes. Hay heladeras inteligentes que te dicen cuándo venció algo, cuándo necesitas algo nuevo, etcétera. Eso va a hacer las cosas peor todavía. Y sí. Porque eso quiere decir que la gente ya le va a confiar directamente a la computadora y no va a pensar más. Claro, que sean inteligentes no quiere decir que trabajen para vos. ¿Cómo? Que sean inteligentes no quiere decir que trabajen para vos. Es cierto. Bueno, vamos a la última pausa musical. Dale, sí, vamos. De lunes a viernes, Muki Tenenbaum es el observador internacional por Radio High. Viajero incansable. Cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quitte pas. Este tema sí lo conozco. Flashdance. Bueno, el Footloose, ¿sí? No, Flashdance. Flashdance, perdón. Flashdance. Sí, bueno, no importa, más o menos. Son todas de baile. Ahí, Más o menos. Son toda gente bailando por todos lados. Sí, me equivoqué yo. La próxima noticia nos llega desde la India, donde la ciudad de New Delhi, capital de la India, que tiene un problema gravísimo de polución, el más grave del mundo, donde la gente se está muriendo básicamente por problemas respiratorios, porque los niveles ya de polución son 5.000 o 7.000 veces más grandes, mayores de lo que tendrían que ser. Se le agregó a esto un nuevo problema, y es que New Delhi se quedó sin agua. Por lo de la son 10 casta millones, son 10 millones de habitantes que se quedan sin agua. Sin agua, no como en la Argentina, que no anda la cosa y entonces voy a buscar. No hay agua. ¿Por qué? Porque hay un canal, que es el que trae toda el agua desde los ríos, que es el canal de Munak. No es muy importante. Lo importante es qué le pasó a ese canal. Un grupo de manifestantes, que están haciendo ya manifestaciones hace un tiempo, decidió cortarlo para atraer la atención. Y lograron la atención, quiero decir, la verdad es que la gente prestó mucha atención. Pero lo interesante de la historia, o lo más interesante, es el reclamo detrás de este corte. India es un país de castas. ¿Qué quiere decir castas? Es un país, es un sistema de clases prefijado por el hinduismo, en donde están las clases más altas, como los brahmines, y van bajando de castas hasta llegar a los que se llaman llamados intocables, que eran la casta más baja. Nadie entre las castas se podía casar uno con el otro. Una vez que uno nacía en esa casta, se terminó.
La única parte positiva, si uno la quiere llamar así, de ese sistema era la reencarnación. Le decían, mire señor, usted está en esta casta ahora, pero cuando reencarne puede llegar a la casta más alta. Entonces... Tenés que ser macanudo. No se preocupe que no ganó la lotería esta vez, la va a ganar dentro de 200 años, ¿sí? Y era un sistema terrible. Cuando viene Gandhi y luego aparece el gobierno de la India, elimina oficialmente las castas, pero las castas siguen existiendo y la gente no se casa entre castas, no dan bola. ¿Qué hizo el gobierno de la India? Creó un sistema de lo que los americanos llaman affirmative action, acción afirmativa. Es decir, para enderezar eso de que los pobres en la casta, para que puedan realmente progresar sin tener que para eso tener que reencarnar, entonces les dieron más trabajo. Si vos tomás una persona de las castas más bajas, como empleador no pagás, por ejemplo, los aportes. Entonces la gente los toma más seguido, ¿sí? Para darle más trabajo, ¿está claro? ¿Entendieron eso, no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Está claro lo que dije o no? Está claro, sí. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Esta casta, esta gente, son todos de la casta Jat, uno de los nombres de las castas, que se escribe Jat con J. Y la casta esta, lo que pide esta gente es que sean reclasificados como casta más baja, para que puedan tener trabajo. Es decir, uno pensaría, no, yo exijo que me traten igual que los de la casta alta. No, claro. No. Queremos que nos reclasifiquen, es decir, que el Estado intervenga y diga que la casta Jat es más baja de lo que era y por lo tanto tiene derecho a esos subsidios para conseguir trabajo. Y como no le dieron bola, cortaron el agua a New Delhi. No. y New Delhi estuvo sin agua 72 horas. En un país donde por suerte es invierno ahora y en New Delhi no hace demasiado calor. ¿Sí? Terrible. Imaginen, es decir, es todo desopilante, o si no fuera básicamente también trágico, en una ciudad que además con una polución terrible, en un país sobrepoblado. Yo les digo, cuando yo estuve allá en Mumbai, la sobrepoblación no se entiende hasta que se ve eso. Yo viajaba desde el aeropuerto al hotel a las 4 de la mañana, las calles estaban bastante vacías, porque Mumbai tiene un tráfico infernal, además de todo, y viajaba en el taxi y había decenas de miles de personas sentadas en la vereda. Sentadas. ¿A las 4 de la mañana? Sí, pero viven en la vereda. Viven. Y con la mirada vidriosa, mirando hacia ningún lugar. Una cosa impresionante. Yo creí que eran zombies. Lo son. Un país donde la sobrepoblación es un problema gigante. Y especialmente en las ciudades, porque tienden a irse hacia las ciudades los hindúes buscando mejor trabajo. Hemos visto varias películas de esas, ¿no, Luis? Has visto ya varias películas sobre la India y la tragedia hindú, ¿no? No, y Roberto, que vivió 5 años, las cosas terribles que me ha contado. Terribles. Pero, sí, es un lugar y que ahora le está yendo un poco mejor, pero bueno, si le cortan el agua y si la gente quiere pasar de una casta a la otra. ¿Cómo hicieron para cortar la otra el historia, agua? Tengo 2 historias de refugiados más que me di cuenta que me salté en el resumen anterior. Y una es que hubo el problema muy grave es que los refugiados homosexuales son atacados virulentamente por los otros refugiados. Recordemos, son en su gran mayoría musulmanes y un pederastra, un homosexual debe ser ejecutado inmediatamente, ¿sí? Es pena de muerte en todos los países árabes, la homosexualidad, incluyendo Irán. Y entonces, para defenderlos, los alemanes en Berlín abrieron un albergue para refugiados homosexuales. ¿Cómo demuestran? Pero para que vean que, viste, no es que hay un amor entre los refugiados, se ayudan uno al otro. En cuanto el tipo es homosexual, lo agarran y lo revientan a patadas. En Alemania, ¿sí? No en Siria, ¿sí? No en Afganistán, no en Irak. En Alemania, en Suecia, haya habido montones de casos de homosexuales que fueron brutalmente atacados por otros refugiados. Y por último, sobre los refugiados, antes de irme de este tema, en Noruega, por el tema de los refugiados, un grupo de personas se armó por un sistema de defensa para defender a las mujeres, etcétera. Estamos hablando de noruegos,
y se llamaban los soldados de Odín. Odín es el equivalente a Zeus en los griegos, es el máximo dios de los germánicos, incluyendo todos los escandinavos. Los que vimos películas de vikingos, vimos que hay gente que le reza a Odín, y entonces se llamaron ellos los soldados de Odín. Cuando escucharon esto los refugiados, se enojaron, y un grupo de ellos formó los soldados de Alá, para luchar contra los soldados de Odín, y los de Odín se visten con ropas vikingas, los de ellos se visten con remeras que tienen el símbolo del Estado Islámico de ISIS en la remera. Son un desastre. Es todo un desastre. Pero no solamente, y esto hay que aclarar, los refugiados no tienen la culpa de lo que está pasando en su mayoría. La culpa la tienen los no líderes europeos, esos que se hacen pasar por líderes, ¿sí? Que se disfrazan de líderes y aparecen. Ellos tienen la culpa por lo que hicieron, por la falta de planificación, por no entender lo que es cultura, por nada, porque ellos se dejaron llevar por sus ideologías y no por los hechos, ¿no? Y finalmente, una noticia más que tenemos es muy interesante y viene de España. Recordemos que en España hasta el 2008, 2007, hubo un boom inmobiliario inmenso. Se construía a lo loco. La gente compraba departamentos como loco porque también te daban hipotecas por más del 100% del valor. Así que se convirtió en una locura. Y luego, con la caída, quedaron, y están todavía libres, 700.000 departamentos que por supuesto nunca se van a llenar, y montones de agujeros en el suelo, de pozos, de edificios que no se construyeron. La gente lo que hacía para pagarle, para cuando era en el pozo, hacían un depósito vía el banco se lo daba al constructor, y el constructor construía. Lo que pasa es que cuando fue la caída, todos esos constructores dejaron de construir y fueron a la quiebra, se quedaron sin un mango y quebraron. Alguno, por supuesto, se llevó también, más amigos de lo ajeno, se llevó plata que no era de él, pero quebraron. Y la gente que puso la guita la perdió. ¿Sí? Sí. No. La Suprema Corte de ayer de España decidió, en una cosa que va a causar mucho daño a los bancos, que los bancos son responsables de ese dinero. Que eran los bancos tenían que haberse asegurado antes de pasárselo al constructor de que el constructor iba a poder devolver el dinero en caso de que no se construya. Y tienen que devolver toda esa guita, y es mucha guita, pero mucha, mucha. Los bancos tienen problemas serios ahora en España con esto porque tienen que devolver la plata. Pero es lógico. O sea, que no la tienen ellos. Al fin a alguien se le ocurrió defender los intereses del depositante de un banco, ¿no? Claro. Confía en vos y me estás sonando, digamos. Esto es lo que ellos dicen. Hay una ley de 1968 que hablaba de que cuando vos haces un pago por una construcción o por cualquier cosa y si lo pagás a alguien, ese alguien es tan responsable como el que le sigue. Todos son responsables en la línea. Como vos lo hiciste vía el banco tenía que haber revisado eso. Y eso dice la ley. Por cualquier cosa y para evitar problemas en el futuro, se derogó esa ley ahora. Es decir, de ahora en más, si pones la guita, fuiste. Claro. ¿Sí? Bueno. Y eso es muy bueno porque eso, por supuesto, va a promover que mucha gente invierta en construcciones. Claro, no, la confianza. sí. La gente va a confiar indiscriminadamente ahora. Claro. Pero yo quiero contar, antes de irnos, de que en Israel la ley, desde el año 75, obliga que cuando estás poniendo plata para un departamento que no está terminado, está obligado el vendedor a darte un seguro, sacar un seguro, en caso de que no logre completar la construcción. Y ese seguro paga en caso de que el tipo quiebre o no pague o se raje con la guita. Si el tipo no te da ese seguro, es un acto criminal. Ya no dar el seguro es un delito. Está perfecto. Sí, y a esto hay que agregarle que en Estados Unidos los seguros llegan cubren tantas cosas que también cubren lo que se llama el seguro del título. Digamos que vos vas y fuiste y compraste una casa y bueno, te dieron los títulos de la casa y todo, y lo revisaron y todo estaba bien, y después resulta que era un fraude. El seguro te lo cubre. Se llama seguro de título, y todo el mundo que compra algún inmueble en Estados Unidos lo compra con seguro de título. Cuesta $10,
porque las chances de que algo sea ahí es mínima y solamente una vez de cada tanto esto ocurre. Bueno, nos quedamos otra vez sin tiempo, de hecho nos pasamos. Nos pasamos. Pero bueno, mañana tenemos, todos vayan al Observador Internacional, el Facebook, tenemos muchas noticias muy interesantes, con mucho análisis. Ese es un primer mensaje. El segundo, que desde el martes, 1 de marzo, empezamos a las 7 de la mañana, es decir, 2 horas antes, para los que nos escuchan afuera. En el Facebook igual están todos los programas grabados. Cambien el mañana despertador tenemos ya temas mismo. Light. Vamos, que es viernes mañana. Vamos. Mañana es viernes, temas light. Tenemos un montón. Bueno. Colombia, espérenme, colombianos. Ahora se va a Colombia, ya no más a... Chau. Bueno, hasta mañana. Vamos allá. Yo no lo tenemos a Luis la semana que viene, pero bueno, lo vamos a tener en espíritu. Chao, Muki, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional.